Bueno, compañeros, seguimos. Estamos con Mati. Mati, ¿todo bien? ¿Cómo anda, Cami? Bien. Bueno, muchas gracias. Mati, nada, estuvimos hablando un poquito, bueno, de todo. No sé si tenés algo, el tema de la sequía que se nos haya pasado, que te des cuenta. No, creo que más claro que el planteo que hace Federico. La sequía, viste, caí en la de. Ya estoy hablando de sequía, creo. Sí, crisis hídrica, sequía. Por eso. Remitieron los compañeros que sacamos una declaración que está en la página. Sí, importante que la lean y que la compartan. Porque bueno, de alguna manera desarrolla un poco todo esto y fundamentalmente quiénes son los verdaderos responsables de todo este tema, ¿no? Porque no podemos hacer la danza de la lluvia. La realidad no es la lluvia. Si bien sí es parte del problema, como bien decía Federico, es el modelo, ¿no? El modelo económico. Sí, totalmente. Yo creo que hay que insistir sobre este problema de la incompatibilidad, porque este problema de la sequía, del cambio climático, de las pandemias, de los saltos de virus, del reino animal no son casualidad, no caen, No, y tienden a, quiero decir, que hay un problema de sequía en Uruguay, y como metáfora, estamos hablando de que estamos arriba de un acuífero, junto con otros países de la región y demás, pero además un sistema hídrico privilegiado, y que tiene que ser combatida la idea esta. Yo creo que el sindicato en eso, el compañero Fede lo expresó muy bien, han hecho mucho en el sentido de que este discurso de la seca, en el que están todos de acuerdo, ¿viste? Se echan las culpas mutuamente. Lo que pasa es que están de acuerdo porque no pueden estar de uno de otro, ¿no? Sí. En definitiva es el modelo que defienden. Entonces, las pastelas está todo bien, con la ley de Río está todo bien, y en definitiva, la única que le queda es echarle la culpa a, bueno, vos no hiciste una planta allá. Exacto. Y no llueve. Yo te dejé todo para que hiciera la inversión en no sé dónde, en Arasati es ahora con el plan Neptuno, al final no pudimos desarrollarlo, pero el plan Neptuno era esto, ¿no? Básicamente tomar agua del río de la Plata, potabilizarlo, todo eso quedó, bueno, dicen que sigue. Hay que decir además que el plan Neptuno en realidad habría otros mecanismos que serían mucho más económicos, pero que bueno, el plan Neptuno representa un gran negociado para las grandes constructoras, ¿no? Básicamente 3 o 4 constructoras, básicamente eso, y hay otros proyectos que serían más, pero a ver, uno puede agarrar y hasta conceder que bueno, no se puede pretender que la zona metropolitana, que Canelones, Montevideo, que reúne el 60% de la población del Uruguay, dependa de una sola fuente. Bueno, puede ser entendible, puede ser hacerse lugar a eso, pero lo cierto acá es que lo que tenemos es esto, ¿no? 400 del río, represas privadas, embalses privados que se quedan con el agua de lluvia, que no permiten el escurrimiento del suelo, toda esta serie de cuestiones que han sido denunciadas por una infinidad de organizaciones. Y decir también que para matizar un poco el problema de la falta de movilización de la burocracia, que es correcto, ¿no? Pero hay que decir que ya han habido por lo menos 3 movilizaciones respecto a esto acá. Sí, autoconvocadas, ¿no? Autoconvocadas, lo cual es muy interesante, ¿no? Lo cual es muy interesante porque de alguna manera le pasa por arriba a la dirección del PCNT, ¿no? Que no convocan, bueno, ahora se estaría convocando una movilización para el miércoles, pero que en definitiva empieza a colocar algunas movilizaciones por encima de las resoluciones tardes y pocas que viene tomando últimamente el PCNT, ¿no? Totalmente, Machi. Bueno, y con respecto a las movilizaciones tardes y pocas, ya tenemos experiencia en el último tiempo con el tema de la reforma de la seguridad social, ¿no? Si era uno de los planteos principales que llegaba en la discusión del movimiento obrero desde hace ya unos cuantos años, fue el eje central de la discusión del Congreso del PCNT. Exacto. Donde se resolvió enfrentar la reforma de la seguridad social, donde se resolvió además un proyecto alternativo de reforma de la seguridad social, y nunca pasó nada. Es decir, ese proyecto nunca lo llevó adelante el PCNT, nunca lo presentó en ningún lado, más allá de los compañeros de la TSS que fueron y lo trabajaron, y mucho menos las movilizaciones para lograr frenar
este planteo de reforma, como también decía Federico recién, ¿no? Bueno, esto había que derrotarlo en la calle, lo dijimos hace meses que lo venimos diciendo, esto había que derrotarlo en la calle. Y nunca hubo una intención por parte del PCNT de realmente enfrentarlo y derrotarlo. Ahora, nosotros ya hemos estado también discutiendo de todo esto, por qué el PCNT lo estaba dejando pasar y a quién beneficiaba o qué le servía que esto pasara, ¿no? Porque en definitiva el Frente Amplio tampoco ha hecho ninguna oposición real a este planteo de reforma de la seguridad social. De hecho, Fernando Pereira en un primer momento, cuando se estaba ya votando, creo que senadores, dijo, bueno, esto se soluciona cuando van el año 2024, claro, que va a derogarlo. Y luego, en las declaraciones posteriores a eso, dice, bueno, tenemos que hacer las modificaciones. Así que él mismo volvió sobre sus pasos, ¿no? Sí, sí. Y este problema de que la corriente mayoritaria del PCNT, ojo, yo quiero destacar dos cosas. Una es que 14 sindicatos presentan una moción. Eso es importantísimo. Esto, hay que matizar las críticas que obviamente hay que hacer a la burguesía y demás, pero no es menor, ¿no? Así que hay una discusión allí que no es nueva, aparte que ya se dio, por ejemplo, el año pasado en torno a la discusión de quién hablaba, ¿no? En el paro de octubre, donde termina hablando Karina Sossi, se genera ahí una división también, porque obviamente la burocracia de la corriente mayoritaria y demás, incluso debe haber generado hasta una pequeña crisis en la propia, y se vota 14-13 creo, que la compañera Karina Sosa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social hable, y en esa oratoria fue muy importante porque allí colocó el problema de la huelga general, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que hay un ruido, ¿no? Que ante la discusión esta se genera una polémica y se genera una división, y por eso yo le preguntaba a Fede si se había expresado en alguna cifra. Y lo otro es que evidentemente no es menor que no se quiera presentar como punto de la reforma ni el problema de la SAFAP, ¿no? Que es el lucro, digamos, y el saqueo a las jubilaciones. Sí, el tema de la SAFAP es uno de los temas centrales de la discusión, y es uno de los puntos de quiebre, ¿no? Porque el planteo de la reforma de la seguridad social, nosotros lo venimos discutiendo hace tiempo, lo venimos discutiendo acá en el programa y en los sindicatos donde intervenimos, donde tenemos parte de la discusión. Esta reforma de la seguridad social poco tiene que ver con solucionar los problemas de déficit de los distintos institutos de seguridad social, y mucho tiene que ver con el ataque directo a los trabajadores, a las condiciones de vida, al salario, a las jubilaciones y al lucro capitalista directamente en lo que es el capital financiero, ¿no? Con la SAFAP, en donde se lleva un montón de guita de los trabajadores, la invierten, timbean la guita y si llegan a ganar algo, capaz que cae alguna moneda para los trabajadores, y si pierden, perdemos los trabajadores. Y que además, en este caso, no solo se amplía el campo afiliatorio de la SAFAP, sino que además se expande las posibilidades de la SAFAP para invertir en donde quiera. Y sobre este punto hay que decir que ya Mujica anunció que si no contara con el apoyo Cabildo Abierto del gobierno, el oficialismo, el Frente Amplio podría... Claro. De hecho, Cabildo Abierto la crisis logra, ¿no? que se despegue, que se vote aparte. Es que en este punto específico, probablemente la gran parte de la reforma, pero en este punto específico de la SAFAP, están todos de acuerdo. Exacto. Están todos de acuerdo. El Frente Amplio tuvo 15 años de gobierno en donde no las tocó. Y no solo no las tocó, sino que en medio de la discusión de la reforma de la seguridad social y puesto en cuestión el tema de la SAFAP, salen Orsi y COSE a hablar de la posibilidad de invertir a través de la SAFAP para sus propios estructuras en las intendencias. Entonces, evidentemente hay un acuerdo político general entre todos los integrantes del Parlamento, todos los partidos integrantes del Parlamento, en defensa de la SAFAP. Entonces, cuando Fernando Pereira dice, en primera instancia, vamos a derogar la reforma de la seguridad social y después vuelve para atrás, ese es uno de los puntos que está echando para atrás. Es evidente. Totalmente. Yo quiero, sobre este problema que vos colocás, este problema de la ¿por qué pasa? Hay un ruido permanente en los medios y de ciertos operadores que alimentan la grieta, ¿no? Alimentan la grieta uruguaya.
hay que decir que esto realmente es una fábula, y yo creo que la forma, primero porque no hay grandes divisiones ni discusiones del programa ni nada, sino si todos han mantenido la AFA, todos la mantienen, todos están de acuerdo en el aumento de la edad de retiro. En 2014 nosotros, uno de los pocos spots que hicimos, pero que fue, creo que fue, hicimos creo que dos, y uno había que hacer, uno era ese, en 2014, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, es sobre los anuncios de Mujica de aumentar la edad de retiro. 2014, ya la campaña, fuimos el único partido que lo denunció, incluso lo denunciamos en la cadena del debate que se armó de los partidos, en cadena nacional, en el Paraní, en un Ateneo que se hizo, donde estaban todos los presidenciales, salvo que creo que Tabaré Vázquez, que fue el único que faltó, en 2014. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Están de acuerdo? Bueno, ninguno hizo nada, se echan las culpas ahora con el tema del agua. Pero el ejemplo más claro que demuestra es este matrimonio que hay entre Sanguinetti y Mujica, en el que viajan a todos lados, presentan libros juntos, ahora fueron a Argentina a presentar el libro, y renunciaron juntos al Senado. Es decir, acá hay una serie de señales, ¿no? Y de gestos, en el sentido de que, bueno, acá no puede sacar nadie los pies del plato, acá no hay grieta, acá somos diferentes, acá no hay inestabilidad, acá hay, ¿cómo es que se le dice? Previsibilidad en las inversiones, estabilidad en la moneda, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, eso evidentemente Uruguay está inscrito en la crisis, está inserto en la crisis con sus propios ritmos y en sus propios términos, en la crisis económica, en la crisis, bueno, esta situación climática que se presenta ahora como un nuevo eslabón, digamos, que implica que Uruguay está inscrito también en la crisis del régimen capitalista y de los regímenes en América Latina en particular, pero además es una ilusión. Es decir, ningún país está exento de estas discusiones, pero creo que cuando se intenta colocar que, bueno, acá en 2024 nosotros vamos a presentar el programa alternativo, el Congreso del Pueblo es un bloque de los trabajadores y los jubilados y los estudiantes y las mujeres en lucha y el pueblo y los pequeños empresarios y todo eso, y los otros son los de la derecha, se revela como una dicotomía falsa y como un verso, finalmente, ¿no? Porque acá el que expresa la política es Mujica, no solo incluso Cose, que aparece, ¿no? Aparece como polemizando todo el tiempo con la calle y le dicen, miren, actúa como si fuera una presidenta en Montevideo y rivaliza. En lo fundamental, esto que decimos, Orsi, Cose, plata, AFA, sí, hay que mantener, hay que invertir, sí, hay que utilizar. Entonces, todo lo demás es decorado, entonces, me parece esto muy importante. Lo otro, Mati, que no podemos irnos sin mencionarlo, es que estamos... Déjame una porque es muy interesante. Ayer tuvimos Consejo Central en AEU, ¿no? La dirección central del sindicato, y bueno, obviamente que la gran parte de la discusión fue de la reforma de la seguridad social en términos generales, en particular la caja bancaria a partir de lo que es la reforma de la seguridad social. Y un compañero decía que perdimos. Hicimos lo que pudimos y perdimos. Y acá la cuestión es, ¿perdimos? Porque para haber perdido primero tendríamos que haber disputado. Sí, sí. Y la cuestión es, ¿se disputó? ¿Se fue a pelear? ¿Se fue realmente a querer frenar este planteo? Yo creo que no. Yo creo que lo que se hizo fue descomprimir en los momentos donde la gente podía estar presionando más, donde de repente desde algunos sindicatos y de alguna base y de algunos grupos de trabajadores se estaba presionando más, se descomprimió en momentos y en situaciones puntuales, ¿no? Porque los últimos dos paros generales del PCNT por el tema de la reforma de la seguridad social fue el día que se votó senador y el día que se votó diputado. Y después en el medio, ¿cuál fue el plan de lucha real y consecuente para tratar? Bueno, si no hubo ningún plan de lucha real ni consecuente para tratar de derrotarlo, no hubo ninguna intención de derrotarlo. Entonces no perdimos. La realidad
es que la burocracia sindical no se entregó a este planteo, ¿no? Sí. Bueno, yo simplemente quería pegar esto porque realmente fue un comentario que me pareció muy muy interesante en todo esto, ¿no? No nos derrotaron. La realidad es que no nos derrotaron. Sí, claro, es el resultado de tu política. Claro. O sea, no podía haber otro, claro, en el sentido de que si a vos, yo me acuerdo siempre lo menciono, pero me parece que la burguesía se prepara para la guerra y la burocracia se prepara para la paz. Y este problema de que hablábamos con Fede, también está presente acá en esto que planteas vos, está presente hasta en el conflicto de IABA. Yo escucho, por ejemplo, a la dirección, lo que es la dirección mayoritaria de ADE, que responde al Partido Comunista, hay que negociar. Los muchachos piden diálogo. Si este problema del diálogo se transformó en la clave de la capitulación, claro. Si se presenta como que yo estoy exigiendo diálogo, estoy exigiendo negociar, pero en realidad es en sustitución de todo lo demás. Claro, pero además quiero decir, hasta la derecha en un momento muchos operadores de decían, acá no hay que dialogar con los estudiantes tienen que estudiar, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero y esto es lo mismo, es decir, es toda una construcción que es una hoja de ruta para capitular permanentemente. Entonces nosotros no queremos luchar, queremos negociar. ¿Cómo que no querés luchar? ¿No? Es un debate que incluso miraba un debate en Argentina hoy muy instructivo. Bueno, ahí siempre estamos invitando a los compañeros a ver el canal de Política Obrera, nuestro partido hermano de Argentina. Y ahí había un debate sobre el problema de la huelga. Bueno, qué horrible el piquete, qué fea la movilización de los niños. No, la huelga y las movilizaciones son justamente lo que educan a la clase obrera, lo que la tonifica, el músculo del movimiento obrero y de los desocupados y de los estudiantes. Esto que están haciendo los estudiantes, yo acabo de leer una ocupación en Miranda ahora, acaban de desalojar. Ayer hubo una ocupación en el Zorrilla, está la lucha en el IABA. Lo que hay que hacer es lo que hacen los estudiantes del IABA. Lo que hicieron un piquete en 18. Cuando lo fue a desalojar con la policía, dijo, no, nosotros vamos a mantener el piquete. Y si hicieron 50 chiquilines, lo que no hace la burocracia sindical, con todo el aparato, porque dice que quiere dialogar con alguien que está pegando con un garrote. No, ese es el problema. Entonces no, hay que hacer como los estudiantes, porque los estudiantes se tonificaron a través de la movilización, a través de la ocupación y a través de que le mandan a la policía para desalojarlos permanentemente. Y la policía se enoja con los estudiantes porque les dicen que son represores y que hay que echarlos del PCNT. Y Articulación, esta corriente que no quiere enfrentar las armas, ¿no? Convoca una reunión para hacer lugar al pedido del sindicato policial, porque no les gusta que vayan a reprimir. Se están mandando a desalojar. Lo mismo que lo defendieron en el Congreso de PCNT. Totalmente. ¿No? Y lo mismo que metieron al sindicato policial en el secretariado. O sea, el combo completo. No, por eso, el apoyo a los estudiantes tiene que ser incondicional. Nosotros estamos en falta, tendríamos que tener un estudiante, haber invitado a un estudiante también. Bueno, se presentó esto del agua y demás, pero la próxima semana tenemos que tener un compañero secundario que está en un proceso interesantísimo allí, y que marca el camino a través de ese método, el piquete, de ocupación y de la movilización. Es un combo completo, entonces es perfecto. 20 de mayo. 20 de mayo. Mañana la movilización. Pasado mañana. La movilización a partir de las 7. Sí, vamos a decir que el marco en realidad, ¿no? Acá tenemos una situación de, Cabildo Abierto y que no es Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto es quien expresa de forma más acabada, más consecuente, el programa de los genocidas, digamos, por los términos claros. Pero estamos en camino de discusión de liberar al puñado de represores, porque estamos hablando de que son un puñado realmente de torturadores que están presos en Domingo Arena, la cárcel VIP de Domingo Arena, cárcel VIP construida en el periodo pasado, ¿verdad? Y Cabildo Abierto, que es una formación para los compañeros, los que nos siguen y demás, pero Cabildo Abierto es un protopartido, una formación, por llamarlo de alguna forma. Está lejos de ser un partido, pero es una formación con ya un par de años, con una composición militar. Y que no sale de un repollo tampoco, ¿no? Viene también
de la entraña del propio MPP, ¿no? Bueno, sí, digamos que su líder, Manini Ríos, es un militar de carrera, obviamente, fue comandante jefe de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Mujica, fue destituido por Tabaré Vázquez, hubo una crisis en torno a toda la cuestión de los tribunales militares y luego de eso, Manini Ríos se transforma en una figura que aglutina a un sector, digamos, de un revanchismo militar, por llamarlo de alguna manera, pero de los sectores retrógrados que antes estaban coaligados en los sectores más bien de los partidos tradicionales y que logran una votación sorprendente para lo que es la estabilidad del régimen político electoral uruguayo, digamos, ¿no? Logran en 4 meses sacar el 10% de los votos, consiguen 13 legisladores, 10 diputados, 3 senadores, y se transforma en un partido con la misma cantidad de votos que un partido histórico como el Partido Colorado, ¿no? Es uno, digamos que, por decirlo de una manera sencilla, el gobierno de la calle Pou se apoya en un triángulo. Estoy sacando, no es estrictamente así porque estoy sacando el Partido Independiente, pero que tuvo una votación mucho menor, digamos, a Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional, que es el partido del presidente de la calle. Cabildo Abierto tiene un programa, de liberar a este puñado de represores y toda una política, por ejemplo, un compañero joven, me escribía hace unas horas que había visto una pintada que decía desaparecidos dejen de facturar, y desaparecidos, la S era con signo de peso. Yo le decía, es Cabildo Abierto, ¿no? Son agrupaciones dentro de Cabildo Abierto, tienen toda esta política, que los derechos humanos son un curro, etcétera, el punto de contacto con Bolsonaro, con Milei, ¿no? Para los compañeros que nos ven de afuera, la crisis que se produce en el oficialismo con Cabildo Abierto. Uno de los puntos era que pone Cabildo Abierto para dar sus votos, por ejemplo, para la aprobación de la reforma de la seguridad social, que es la que impulsa el gobierno, y sus votos eran clave en el Parlamento, era que luego sus socios, el Partido Nacional y el Partido Colorado, le votaran a ellos este proyecto de ley que es para liberar a los mayores de 65 años que ya tengan cierta cantidad de pena cumplida. A pesar de que no dice para liberar a los presos de Domingo Arena, sí es una ley que tiene nombre y apellido, ¿no? Sí, evidentemente dirigida hacia allí, ¿no? Y ya lo sabíamos desde el primer día, ¿no? No es algo que hayan escondido en ningún momento, esa intención, y que fue moneda de cambio en esta discusión de la reforma de la seguridad social, ¿no? Valía cualquier cosa a cambio de que le votaran la liberación de estos torturadores y genocidas de la dictadura. Este es uno de los puntos en el marco en el que se da. El otro que yo quiero mencionar, Mati, y me parece que es muy gráfico, es algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención y que considerarlo mucho, es los hechos que se han dado, 2 hechos que se han dado en el campeón del siglo, en el estadio de Peñarol el fin de semana pasado. Uno es obviamente el asesinato a todas luces, al menos en los videos se muestra eso, de Nacho, un hincha de Peñarol que intentó ingresar al campeón del siglo a través de una reja y quedó, producto de la represión y de la persecución que realizó la policía, se lastima, queda enganchado en una de las púas, digamos, del portón, y luego el forcejeo con la policía lo termina, de agravar esas heridas, y eso termina en una muerte, ¿no? Pocas horas después del partido que estaba disputando Peñarol con Wander. Se produce en el mismo momento que se estaba desarrollando dentro del estadio un homenaje a los hinchas de Peñarol desaparecidos. Entre ellos, está el hijo de Luis Acuesta, por poner un ejemplo, Gatti, emblemáticos, todos obviamente, pero un puñado de hinchas allí, y se estaba dando una placa conmemorativa. Se dio esta ironía, ¿no? Mientras se hacía un homenaje dentro de los desaparecidos de un club, uno de los principales 2 clubes del Uruguay, afuera la represión producía esta muerte de este hincha, 21 años,
se está haciendo una movida muy importante a través de redes, a través de, bueno, de pedidos y demás. Los registros fílmicos del club todavía no aparecen, pero la demora indica que algo hay que terminaría de confirmar esto, a pesar de que ya hay algo grabado por los propios hinchas y demás. La ola de indignación era brutal en las redes, incluso antes de que terminara el partido, ya toda la gente que era testigo, incluso toda una tribuna fue sobre la Cataldi, denunciaba que esto había sido producto de la represión, de la acción de la policía, que se lo ve forcejeando ahí con el joven, porque se intenta presentarlo como un accidente, ¿no? Como el producto de una herida autoinfligida por este hincha, e incluso pocas horas después se supo que Nacho tenía incluso entrada. Tenía entrada, lo confirmaron los familiares, hoy era el entierro, creo, y ahí estaban convocando. Entonces, me parece que esto es muy importante porque hay un intento de generar una ruptura, ¿no? con el pasado y un punto final, por decirlo de alguna manera. En esto están todos de acuerdo con él. Frente Amplio, Mujica, esto se va a terminar cuando nos muera todo, como dice Mujica siempre. No. Entonces, estas medidas, estas acciones que yo creo que otros clubes también han protagonizado en otro momento, ¿no? Que quizás no con esta envergadura, quiero decir, con este nivel de preparación, pero algo que está muy presente en el básquetbol también. Entonces esto hay que ser publicado. Me estoy recordando ahora el plantel de Racing, entró con la foto de los desaparecidos. Entonces me parece que esto es importante cuando hay un operativo político que busca cerrar y garantizar la impunidad a cientos de torturadores, porque creo que hay que decir que nosotros siempre terminamos hablando de Abazo, de Cordero, de 3 o 4, pero acá la impunidad es de cientos de torturadores, y acá el problema es no solo eso, sino los archivos, que sean públicos los archivos. Sí, bueno, no nos olvidemos del accionar de Frente Amplio en el último plebiscito en contra de la ley de caducidad, ¿no? Donde fracciones enteras del Frente Amplio decidieron no sobrar y no hacer campaña. Bueno, el Frente Amplio en su conjunto y algunos en particular decidieron no hacer campaña y no sobrar para derogar definitivamente la ley de caducidad y poder enjuiciar a todos estos torturadores que hablaba Camilo. Bueno, evidentemente están todos de acuerdo. Totalmente. Bueno, convocamos el sábado, obviamente, de vuelta, reiteramos, ¿no, Mati? Sábado la movilización, la marcha del 20 de mayo. Nada, tiene que ser masiva en este marco, siempre lo es, pero... Siempre lo es, el año pasado particularmente fue muy grande. Y bueno, esperamos que esta nuevamente sea... Creo que con este marco también va a ser una marcha emblemática en cantidad también por todo esto que se está dando. Y el miércoles, que nosotros vamos a salir el jueves, seguramente, el miércoles están en la movilización esta que se está convocando, obviamente, el reclamo de que garantizarle a la población, ¿no? Es decir, el acceso al agua, nada más ni nada menos. Agua potable. Nada más ni nada menos. Mati, nada, invitamos a los compañeros a compartir. A compartir, a seguir, bueno, comentar también, aportar lo que entiendan necesario y bueno, vamos arriba. Nos estamos viendo el sábado y el miércoles seguramente. Perfecto. Nos vemos, Mati. Salud, compa, nos vemos, compañeros.